Partimos comentando entonces. A ver, desde el punto de vista de los procedimientos de presentación de proyectos, en la página web del Ministerio de Desarrollo Social, ministeriodesarrollosocial.gov.cl, se encuentran los sistemas de soporte que habíamos comentado durante el curso. Si uno entra a esta página, se va a encontrar con que a su costado izquierdo hay una serie de indicadores, de enlaces, y uno de ellos en particular es el que se conoce como Sistema Nacional de Inversiones. Si uno le damos clic al Sistema Nacional de Inversiones, lo va a ingresar directamente entonces a una página que está dedicada precisamente a la gestión de proyectos. En esta parte están los instrumentos de ayuda que habíamos mencionado también en las anteriores reuniones. El primer enlace nos lleva hacia las NIP, que es una denominación que utiliza el Ministerio, donde están las normas, instrucciones y procedimientos de la inversión pública. Esto va cambiando todos los años, ¿no es cierto? En un primer enlace, ¿no es cierto?, entonces tenemos las normas, instrucciones y procedimientos de inversión pública válidos para el año 2016. En el primer enlace uno se encuentra con un título exactamente como el que acabo de informar, y está un enlace en PDF para efectos de leer estas instrucciones. Normalmente estas instrucciones son bastante extensas, pero cambian poco con los años. Después, habitualmente, durante el año van saliendo oficios, circulares, instrucciones específicas para ciertos tipos de inversiones, y en general, ¿no es cierto?, este es un enlace bastante móvil y que vale la pena tenerlo a la vista para el formulador de proyectos. Entre los enlaces que hay en las normas y procedimientos están los requisitos también por sector para la formulación de proyectos. Si uno hace un clic a eso, se va a encontrar con una serie de títulos que llevan a distintos tipos de proyectos. Por ejemplo, en primer lugar aparece agua potable y alcantarillado, comercio, finanzas y turismo, comunicaciones, defensa, seguridad, etc. Si uno hace clic a cualquiera de estos enlaces, se va a encontrar con requisitos de información que son necesarios para específicamente ese tipo de proyectos. Por ejemplo, yo acabo de hacer clic al comercio, finanzas y turismo. Dice que son inversiones que están orientadas a consolidar y dinamizar el desarrollo del sector turismo en Chile de manera sustentable, generando más oportunidades, etcétera, etcétera. Y en este grupo se deben considerar las iniciativas de inversión presentadas por la Superintendencia de Valores y Seguros, Superintendencia de Bancos e instituciones financieras también. Para la presentación de proyectos al SNI se deben considerar los requisitos específicos para la formulación y presentación de proyectos que a continuación se indica. En general, ¿no es cierto?, como les digo, en esta sección, ¿no es cierto?, aparecen los requisitos específicos que se requieren para cada sector. En comunicaciones hay un par de subsectores, subsector de comunicaciones y administración sectorial y servicios generales de comunicaciones, y así por el estilo. En esta parte, ¿no es cierto?, entonces son instrucciones generales por sector, en las cuales está implícito el uso de la siguiente fase, ¿no es cierto?, que tenemos en este apartado del NIP, que son las metodologías y precios sociales. Al hacer clic en este enlace, nos encontramos en primer lugar con las metodologías. Las metodologías, nuevamente tenemos un despliegue de una serie de metodologías que son específicas, reiteramos, para cada sector. De nuevo, agua potable, alcantarillado, comunicaciones, defensa, seguridad, deportes, edificación pública, educación, energía, justicia, proyectos multisectoriales de defensa fluviales, marítimas y causas artificiales, medio ambiente, pesca, salud, silvopecuario, transporte y otros. ¿Okay? En los otros regularmente salen algunos proyectos de metodologías de evaluación, y en este caso en particular aquí aparece una específica, ¿no es cierto?, que se refiere al reemplazo de equipo. Me parece importante destacar, ¿no es cierto?, que en el primer enlace es la metodología general, es decir, aquellos proyectos que no caben específicamente en alguna de las metodologías que están en esta parte, se deben ceñir por las reglas que utiliza la metodología general. La metodología general, ¿no es cierto?, tal como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, no tiene una especificidad, ¿no es cierto?, son los requisitos generales de inversión, y aquí aparece un completo manual, si se quiere, de cómo se debería realizar un proyecto.
los antecedentes específicos de esta metodología es un poco lo que hemos tratado en este curso, no tiene mucho sentido repetirla, pero como les digo, es importante tener en cuenta que hay por defecto una metodología general que escapa a las metodologías específicas que pudieran haber para cada subsector. Después están los precios sociales. Los precios sociales, como lo comentamos en algún minuto, en la práctica reflejan los precios sombra, ¿no es cierto?, el costo alternativo de los bienes y servicios que se utilizan en la administración pública. Hay aquí en este caso una serie de parámetros, ¿no es cierto?, que se deben utilizar más allá de que nosotros estemos de acuerdo o no con los valores que aquí se asignan, ¿no es cierto?, son los valores que reconocen como válidos en el Sistema Nacional de Inversiones. Y finalmente hay una lista completa, ¿no es cierto?, de los precios sociales vigentes que, como decía, también se van cambiando, se van agregando o modificando todos los años. En este caso hice un enlace a los precios sociales vigentes del año 2016 y aquí está un listado en la segunda página de este enlace. Nos encontramos con un listado de los precios sociales que se están considerando a efectos de la formulación de proyectos sociales. Una breve lista, ¿no es cierto?, nos parte por la tasa social de descuento, que explicamos un poco de qué se trataba, los factores de corrección de la mano de obra, separada por mano de obra no calificada, semicalificada y calificada, factor de corrección de la moneda extranjera, y algunos precios sociales también, por ejemplo, el valor social del tiempo en viajes urbanos, el valor social del tiempo en viajes interurbanos, y otros más, ¿no es cierto?, que están acá reseñados. Los combustibles por tipos de vehículos, ¿no es cierto?, los neumáticos, los lubricantes, el valor de los vehículos nuevos, la mano de obra de mantenimiento de vehículos, etcétera, etcétera. Lo interesante de este documento es que además aparecen las metodologías de cálculo. Por sí mismo son un trabajo muy, muy detallado y que es importante tenerlo a la vista. Entre otras razones porque en el caso de que hayan discrepancias o que hubieran necesidad de corregir estos precios sociales, son precisamente los analistas los que pueden señalar aquellos problemas que pudieran encontrarse en la estimación de precios sociales. Después hay un conjunto de herramientas de apoyo para la formación de proyectos. En estas herramientas de apoyo para la formación de proyectos hay una serie de instrumentos mnemotécnicos, si se quiere, que permiten, ¿no es cierto?, una más facilidad para la formulación de proyectos. Por ejemplo, hay un requisito genérico sobre las propiedades en que se proyectan edificaciones. Estos requisitos genéricos se refieren a las condiciones en que tiene que encontrarse una propiedad o un terreno para acoger obras públicas. En general se refiere a la factibilidad de servicios, a la propiedad, a los contratos que pueden estar o no estar, a las certificaciones que se tienen que aportar al momento de utilizar un terreno para proyectos públicos. Hay también una estructura de presupuestos base para el Sistema Nacional de Inversiones, es decir, aquí se trata de homogeneizar el lenguaje desde el punto de vista de los planes de cuentas que se utilizan en la administración pública. Muchas reparticiones públicas tienen planes de cuentas propios, ¿no?, que no calzan exactamente con la administración pública centralizada, y una manera de no tener que estar con un contador al lado haciendo los proyectos es precisamente referirse al sistema de cuentas públicas que utiliza el Sistema Nacional de Inversiones. Hay un software de precios unitarios también que permite hacer cálculos preliminares, normalmente en la etapa de prefactibilidad, que son precios estándares, ¿no es cierto?, que facilitan mucho la formulación de proyectos. Están las normas para asignar nombres a iniciativas. En este punto quizás vale la pena un poco de detenerse. Los nombres parecen una exageración, podría parecer una exageración normalizar los nombres, pero esto permite en general una mejor comprensión, ¿no es cierto?, una mejor evaluación de los proyectos, ¿no es cierto?, que se presentan en evaluación. El nombre, ¿no es cierto?, tiene que responder a una estructura lógica, ¿no es cierto?, que se presenta en este documento. Básicamente el nombre de un proyecto debe responder tres preguntas: ¿qué se va a hacer?, ¿sobre qué? ¿Y dónde?
¿Okay? Y de esa manera, ¿no es cierto?, sobre el qué se va a hacer, ¿no es cierto?, hay un proceso. El objeto, ¿no es cierto?, se refiere a sobre qué tipo de materias, ¿no es cierto?, o motivos del proceso, y la localización. Y de esa manera uno puede estructurar una tipología de los proyectos de inversión. Básicamente, esto lo habíamos comentado también, ¿no es cierto?, pero aquí podemos tener básicamente 3 grandes grupos de proyectos. Los estudios básicos, ¿no es cierto?, que son, tal como su nombre lo indica, son estudios que permiten generar información sobre recursos humanos físicos o naturales, ¿no es cierto?, para generar nuevas iniciativas de inversión, básicamente. Los proyectos son iniciativas de inversión básicamente destinadas a la construcción, habilitación de bienes de inversión pública. Y los programas, ¿no es cierto?, son estos conjuntos de proyectos que habíamos comentado antes que tienen un ordenamiento lógico que permite de manera ordenada, ¿no es cierto?, obtener objetivos que no se pueden obtener con proyectos aislados. Aquí hay un listado, ¿no es cierto?, por ejemplo, de los procesos válidos para estudios básicos. O sea, dentro de cada categoría, ¿no es cierto?, nos encontramos entonces con procesos que son los nombres que se le tienen que señalar al proyecto que se está presentando. Por ejemplo, aquí los procesos válidos para estudios básicos son actualizaciones, análisis, diagnóstico, exploración, explotación, investigación y prospección. En el caso, ¿no es cierto?, por ejemplo, de los procesos válidos para proyectos, ¿no es cierto?, son adquisiciones, ampliaciones, conservaciones, construcciones, equipamientos, explotación, habilitación, mejoramiento, normalización, reparación, reposición, restauración. No parece necesario insistir mucho más en este asunto. La idea está en que este listado de normas, ¿no es cierto?, permite, ¿no es cierto?, entonces tener un tratamiento uniforme de los proyectos de manera tal de facilitar la comparación entre proyectos, facilitar en general la toma de decisiones respecto a proyectos. Finalmente, hay un software para precios unitarios, ¿no es cierto? Este software, ¿no es cierto?, nos permite hacer cálculos que podrían no estar al alcance de algunas especialidades profesionales. En la práctica nos permite un trabajo más sencillo de los cálculos implícitos en algunos tipos de proyectos. Después, dentro de estas NIP, ¿no es cierto?, están los oficios. Lo que decíamos al principio, regularmente cuando se presentan dudas o esencialmente la dirección de presupuesto diseña nuevos procedimientos o procesos que lleven a la formulación y evaluación de proyectos o a la ejecución de ellos, lo que hace es generar oficios circulares. Tienen propósitos diversos. Nuevamente todos los años salen oficios de distinta categoría. Algunos de ellos generan nuevas tipologías de proyectos, otras cambian los procedimientos para algunas tipologías de proyectos. Como les digo, eso es importante tenerlos a la vista también, porque finalmente son normas que se generan a partir de las decisiones de la dirección de presupuestos, normalmente. Como comentamos durante el curso, la dirección de presupuesto es la responsable de la ejecución presupuestaria, es decir, en el proceso de inversión directamente, no tanto en la evaluación ex ante. Pero sí también colabora con el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Desarrollo Social, en el diseño de procedimientos principalmente. Después, aparece un listado de las instituciones que pueden presentar iniciativas de inversión. Uno puede buscar ahí, ¿no es cierto?, las instituciones que están presentando proyectos de inversión. En general se trata, tal como comentamos también en reuniones anteriores, se trata de instituciones públicas que participan en la ley de presupuesto por una parte, y por otra instituciones privadas que no tienen fines de lucro. Y finalmente hay un enlace hacia un procedimiento para la formulación de programas de inversión. Los programas de inversión son algo un poquito más oneroso, de mayor escala. En general aquí se trata de acuerdos interinstitucionales para la realización de programas de inversión que requieren la realización de inversiones
que son de competencia distinta de cada institución. Esto normalmente se utiliza para los gobiernos regionales principalmente y permiten lo que se conocen como los convenios de programación. Los convenios de programación, exactamente. Eso permite, ¿no es cierto?, el diseño de convenios de programación. Y los convenios de programación, ¿no es cierto?, son, en estricto rigor, manera en que la administración pública se organiza, ¿no es cierto?, para generar un resultado coherente y que aporta al desarrollo. En Arica, hace no mucho tiempo atrás, se construyó, por ejemplo, el Hospital Juan Noé, mediante un convenio de programación en el cual el Ministerio de Salud construyó la infraestructura, demolió lo que había, y el gobierno regional aportó el equipamiento del nuevo hospital. De esa manera se pueden hacer proyectos, ¿no es cierto?, que tengan sentido para ambas partes y que tengan cierta coherencia interna.